¿Qué tal? Nos quedamos en un poco de notación y pequeñas observaciones. Estábamos hablando de operadores lineales en general, ya no necesariamente acotados. Hablamos sobre la gráfica de un operador y vimos cuando un subespacio de h suma h con h hace suma directa, okay, con h, cuando es que ese subespacio podemos decir que era era la gráfica, okay, de un operador, ¿sí? Vamos a seguir con estas pequeñas observaciones, son bastantes antes de que en sí podamos realmente hablar de operadores no acotados, ¿okay? Todo esto lo van a tener que tener en mente ya cuando entremos. ¿Va? Bueno, entonces vamos a definimos los operadores U y W mayúscula sobre H con H por U de la pareja X con Y es Y con X, ¿sale? Lo volteo. Va, y W de X con Y, además le meto un menos Y, X, ¿sale? Entonces, ojo, ambos operadores mapean isométricamente H con H en sí mismo. Eso es obvio, ¿no? ¿Okay? Simplemente ver que la norma de esto es igual a la norma de esto es igual a la norma de esto, ¿no? ¿Sale? ¿Okay? Que no hay ninguna duda en esa afirmación, ¿va? Y se satisfacen las siguientes relaciones. ¿Sí? Entonces, U cuadrada es igual a menos W cuadrada, que es igual a la identidad, y tengo que U por W es menos W con, ¿sale? ¿Okay? Entonces, tiene esta propiedad, acuérdense que se llama, es algo así como anticonmutatividad. Ajá, es una conmutatividad con un menos, ¿sí? Anticonmutativas, ¿va? La prueba de esto es facilísima, la podemos hacer, no es gran cosa, no exige gran cosa, ¿sí? Simplemente aplíquenle U a esto. U cuadrada de X, Y es igual a U de YX, y esto es de X con Y, y luego W cuadrada de X, Y, ¿quién es? Ah, pues según esto es voltear esto y ponerle un menos. Entonces esto es menos X, menos Y, esto es por lo tanto menos X, Y es por lo tanto, según lo de arriba, igual a menos U cuadrada de X, Y. ¿Sí? ¿Ok? Obviamente ambas son iguales a la identidad, ¿va? También tengo que U por W
Ok, si tienen aquí W, van a aplicarle U por W de X, Y. Esto es igual a voltearlo, que es X, menos Y. Y vean que esto va a ser igual a, fíjense, U, a esta aplíquenle W, ¿va? Sí, aplíquenle W, ¿y qué les va a quedar? Les va a voltear esto, no, sí está bien, exactamente está bien, ¿ok? Les va a voltear este, ajá, vamos a ponerlo acá abajo, W por 1 en X, Y, es lo mismo que menos X, Y, que es obviamente menos, ¿ok? X, menos Y es por lo tanto menos W de X, Y. ¿No? Estas son propiedades muy bobas, ¿sí? Pero bueno, eventualmente van a resultar ser útiles, ¿va? ¿Sale? Ok. Ok. Bien. Siguiente observación. Supongamos que T es un operador sobre H y T a la menos 1 existe. ¿Ok? Entonces, de entrada, la gráfica de T a la menos 1 la vamos a escribir como X, T a la menos 1X, que es todos estos puntos por definición, ¿ok? Que pertenecen a H con H, tales que X pertenece al dominio de T a la menos 1, ¿no? Eso, bueno, ya habíamos definido gráfica y no estoy más que poniendo la definición. Ahora, U de todo gamma T, de toda la gráfica, ¿esto quién va a ser? ¿Ok? Pues hay que voltear. Ajá. Esto va a ser todos los TY, Y que pertenecen a H con H, tales que Y pertenece al dominio de T. ¿Sale? ¿Eso por qué? Aquí, no sé si me falta decir algo. Esa afirmación es correcta, ¿eh? Esa afirmación es correcta. ¿Por qué? Porque fíjense, a un punto en la gráfica, aquí está, a un punto que le hace, le está haciendo, lo está volteando, le está poniendo T a la menos 1 X con X. Ajá. Un punto en la gráfica da esto. ¿Sale? Ahora, si ustedes ponen T a la menos 1 de X igual a Y, ¿ok? No, a ver, espérenme. No, ojo. A ver, ¿qué estoy haciendo? Sí, ya sabía que me estaba confundiendo. Lo malo de luego estar solo, hablando, a veces se pierde
De hecho, no sé qué va a pasar cuando regresemos a clases presenciales. Ya me acostumbré a tanto hablar solo que bueno, luego uno pierde el hilo. Solito me ha pasado que pierdo el hilo de lo que estoy diciendo. ¿Okay? Y bastante culpa el hecho de la soledad de la clase así, porque muchas veces el alumno te dice, oye, se te fue la anotación o te equivocaste, como me dijeron el otro día que puse dos U's en la definición de derivada débil, me parece. Luego uno se le va. ¿Okay? Entonces, a ver, esto está bien. Esta es la gráfica de t. Ajá. La gráfica de t son todos los y, ty aquí. Cuando tú le aplicas un, lo único que hace es voltear. ¿Sale? ¿Ok? Ahora, y como el dominio de t a la menos 1, ya sabemos que es el rango de t, entonces x se puede escribir como ty. Ajá. Este x de aquí se puede escribir como ty, ¿sí? Para algún y en el espacio de Hilbert. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que entonces x, t a la menos 1 de x es ty, y. ¿A poco no? ¿Eso qué me está diciendo? Que entonces la gráfica de t a la menos 1 de u de gamma t, ajá, está contenida ahí. Ajá. Y el reverso es prácticamente el mismo, es el mismo paso. Si ahora y pertenece al dominio de t, y esto ya sabemos que es el rango de t a la menos 1, entonces pues ya sé que y es t a la menos 1 de x. Así, ty, y se escribe como x, t a la menos 1x, y por lo tanto u de la gráfica de t está contenido en la gráfica de t a la menos 1. ¿Sale? La gráfica de t a la menos 1. Que concluyo, por lo tanto, pues que la gráfica de t a la menos 1 es u de la gráfica de t. ¿Sí? Podría parecer un resultado medio bobo, pero ¿qué es lo importante? Me está diciendo, cuando tú tengas un operador invertible en su dominio, sus gráficas están relacionadas por una isometría. Ajá. Y no nada más cualquier isometría, la simetría que voltea las componentes. Como que ya les cae el 20 de qué es lo que está pasando. Es lo mismo que nos enseñaban en cálculo 1, ¿no? De que si tú tienes la gráfica, en este caso es intuición porque esta función que voy a pintar es no lineal, ¿no? Pero si tú tienes la gráfica de esta función, ¿cómo encontrabas la gráfica de la inversa? Pues como que reflejabas, ¿no? ¿Okay? Reflejabas respecto a la identidad y te quedaba esta, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa propiedad? Me está diciendo algo parecido. La gráfica entre una y otra nada más están relacionadas por este cambio, y ese cambio es una isometría. ¿Sale? ¿Ok? Es una propiedad importante. ¿Va? Coincide con lo que conocemos de intuición, con la intuición que tenemos, mejor dicho. ¿Va? ¿Sale? Ok. Perfecto. Teorema 3.
Teorema 3. Sea T un operador lineal sobre H. Otra vez, cuando digo esto, quiere decir su dominio está en H. ¿Va? ¿Ok? El conjunto que le voy a poner W, el operador W que definí hace rato. Ajá. Esa como reflexión, pero con un menos. De gamma T. Ajá. Meto ahí otro paréntesis. Ortogonal, esto que está contenido en H con H, es la gráfica de un operador lineal sí y solo si el dominio de T cerrado es H. ¿Okay? Resultado un poco más analítico con que les hago énfasis en que los usaremos después estos resultados. Entonces vamos a probar. ¿Sí? De hecho la prueba es bastante fácil. Demostración. Bueno, ¿quién es de entrada W de gamma T? Es lo primero que hay que calcular. Luego nos fijamos en el ortogonal. W de gamma T son todos los pares menos tx, ¿okay? Que están en H con H, tales que X está en el dominio de T. De entrada, ¿sí? Ahora, notemos lo siguiente. Notemos que 0,y es ortogonal. Esto es ortogonal a W de gamma T si y solo si Y es ortogonal al dominio de T en H. ¿Ok? ¿Sale? Vamos a mostrar esto. Y ojo, ¿por qué me estoy fijando en este 0,y? ¿Por qué me fijo en este 0,y? ¿Quién sabe? O sea, la afirmación de este resultado la estoy probando con quién. La voy a probar con quién. Pues con ese teorema que probé que dice que un subespacio es la gráfica de un operador si solo si el núcleo de tal y tal cosa tiene cierta propiedad. ¿Se acuerdan? Era el teorema 2. ¿Sí? Okay. Eso es lo que voy a usar. Por eso me estoy fijando en este 0,y, en este particular punto. Ahorita van a ver por qué, te lo voy a explicar. Pero por eso, si se fijan en ese teorema, es por eso que estoy fijándome en el par 0,y. ¿Ok? ¿Sale? Okay. Entonces, W de gamma T ortogonal, ¿quién es? Vamos a escribir las definiciones. Son los pares W, Y en H con H, tal que W, Y es ortogonal a W de gamma T. ¿Sale? Bueno, ¿quién es Pi1? Acuérdense de Pi1, la proyección, son las proyecciones canónicas. Pi1 de W de gamma T ortogonal, ¿quién va a ser? Y lo escribo abajo.
va a ser todos los W en H, tal que W, Y, ¿ok? Es ortogonal a W mayúscula de gamma T, ajá, con Y, obviamente, que pertenece a H. Bueno, tienes entonces el núcleo de pi1 de W de gamma T ortogonal. ¿Ah? O sea, pi1 de todo esto, ¿eh? De todo esto. Pi1 de todo esto, ¿quién es? ¿Quién va a ser? Son, como aquí abajo. ¿Quiénes son? Son todos los elementos de este conjunto, tales que pi1 de esos elementos se anula. Ajá. Ah, por eso me estoy fijando en ese 0,y, ¿no? Entonces, porque estos son entonces todos los 0,y, tal que w,y es ortogonal a w de gamma t. Y esto es igual al conjunto que contiene al 0, 0, nada más, ¿ok? Si y solo si, ¿qué ocurre? Si y solo si, ¿qué ocurre? Esto va a ser nada más el 0, 0, si y, además, esto es si y solo si a ver. A ver, me surgió una pequeña duda. Esto es igual a 0 si y solo si y solo si el dominio de T cerrado es H. Esa es la respuesta. Lo que... No, perdón. Sí, esto es cierto. Pero esto es sí, solo si el dominio de T ortogonal es el 0. Sí, y solo si ocurre eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es... Para que esto sea 0, ¿eso qué quiere decir? Que esto ¿qué quiere decir esto? Que y quiere decir que y es 0. ¿Por qué? No. A ver, ¿qué estoy haciendo mal aquí? Esto es 0.
esto es 0, si y solo si claro, ahí va. El problema es que hay que recordar que también escribimos desde el principio, ¿no? Entonces, fíjense, aquí me está diciendo, fíjate en todos estos. Entonces, todos los 0, y tales que todos los w, y ortogonales a w de gamma t, ¿quiénes son? Son los que w, y punto, no punto, coma, producto interno. Los elementos de w de gamma t que son de la forma menos tx con x, esto es igual a 0, ¿va? ¿Ok? ¿Sale? ¿Sí? Esto es igual a 0. Pero ¿esto quién es? ¿Esto quién es? Esto es w con menos tx más y, x, y esto debe ser igual a 0. X, acuérdense que está en el dominio de t. Ahora, en este caso, cuando estamos en este conjunto, si w es 0, si w es 0, ¿ok? Entonces, tenemos que y, x es igual a 0 para todo x en el dominio. Pero eso es si y solo si y es ortogonal al dominio de t. Ahora, si y es ortogonal al dominio de t, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo escribo h como el dominio de t cerrado, más bien el dominio de t ortogonal, suma directa como el dominio de t ortogonal, y eso es la cerradura de t. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que esto va a ser el 0, 0, es decir, la y va a ser 0, 0, es decir, esto es sí, solo sí. A ver, es que ya está muy confuso lo que estoy escribiendo. Ojo, a ver, bueno, déjenme poner un orden aquí en lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, queremos esto. Queremos, ¿qué pasa cuando el núcleo 0, 0? Si el núcleo es el 0, 0, entonces podemos decir que esto es la gráfica de un operador. Es el teorema que dice. Entonces yo lo que quiero encontrar es cuál es la condición bajo la cual es 0, 0. Entonces dices, bueno, primero fíjate en estos. ¿Quiénes son? Son todos los que satisfacen esta propiedad. Ahora, tú quieres que w sea 0 y y sea 0. Si w es 0, entonces esto debe ocurrir para toda x en el dominio. Pero esto es sí solo si y pertenece al dominio de t. Pero tú también quieres que sea 0, la y. Como queremos que y sea 0, ¿ok? Entonces, estás diciendo que d de t ortogonal es el conjunto 0. Pero esto es sí y solo sí, según el teorema de proyección, porque acuérdense que h, esto es sí solo sí, el dominio de t cerrado es igual a h. ¿Por qué? Porque el teorema de proyección bien dice que h
es igual a esto ortogonal más esto ortogonal. ¿Sale? Y el ortogonal del ortogonal es la cerradura del subespacio. ¿No? Acuérdense, DT es un subespacio. Como está suponiendo que este es 0, ese es 0. Como este es 0, más bien, perdón. Entonces, H es todo esto. Ahí está. Ahí está la prueba. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, ocurre cuando se da esto. ¿Sí? Es un sí, solo sí, que ocurre bajo esa condición. Permítanme. ¿Va? Bien, ahí está. ¿Sale? ¿Ok? Bien. Más observaciones, muchas más observaciones todavía. Permítanme tantito porque tengo un problema aquí. Permítanme. Discúlpenme aquí, les estoy, lo bueno es que ustedes le pueden adelantar, ya saben que tengo problemas con la compu y estoy subiéndoles un video,